Démosle un fuerte aplauso al Señor. Le voy a pedir que se ponga en pie y busque en su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 3 al versículo número 4. Ezequiel, capítulo 7, versículo 3 al versículo número 4. El fin viene, según lo dice el subtítulo, también es el título del sermón de esta mañana. El fin viene. Hace ya varios años, tenía quizás cerca de 6, 7 años tal vez, mis padres para mandarnos al colegio no nos daban dinero, nos ponían un pan con algo. ¿Cuántos les pusieron un pan con frijoles, con huevos? Pero a mí nos ponían, bueno, nosotros nos ponían como hijos, nos ponían pan con queso Kraft. Y a mí no me gustaba el queso Kraft. Y por más que le decía a mis papás, siempre me ponían pan con queso Kraft. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Ya a la hora de recreo veíamos cómo nos rebuscábamos para hallar algo de comer o no comíamos, pero no nos comíamos el pan con queso Kraft. Los primeros días, cuando lo llevaba de regreso y mis papás abrían el bolsón y ahí estaba, me regañaban, ¿verdad? Te estamos dando de comer y vos no comés, ok. Pero en la casa un día se me ocurrió que en la casa había un refrigerador arruinado. Entonces al nomás llegar, ¿qué es lo que yo hacía? Agarraba el pan y lo metía en el refrigerador arruinado. Porque decía, si lo meto en la basura, algo se van a dar cuenta. Aquí no abren nunca. Así fuimos metiendo, sin mentirle, algún día llegamos a meter unos 30 panes. Y llega un día y se le ocurre a mi papá abrir la refri. Entonces cuando abre la refri, encuentra los 30 panes con queso Kraft, ¿verdad? Ya hasta nacido. ¿Y quién metió estos panes ahí? ¿Y quién iba a ser? Era Davidcito. Así que por vidita de Dios que le cayó a Davidcito ese día juicio. Porque eran 30 días en los que no se había comido su refrigerio. Y a mí me da miedo que en ocasiones con el Señor seamos iguales. Que nosotros hayamos estado escondiendo cositas, pero llega un día, hermano, en el que el Señor dice, vamos a hacer juicio. Y ese día hay que tener cuidado. Lea conmigo Ezequiel capítulo 7, versículo 4, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra del Señor, ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Oramos al Señor. Señor, te agradecemos porque tu misericordia siempre ha estado ahí. Señor, ayuda a nuestro corazón, a nuestra mente a entender que hay ocasiones en las que debemos salir de nuestros errores de manera rápida, que tú ya te cansaste de ellos. Te pido, Señor, que nos ayudes a enmendar nuestro camino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Quiero a manera de introducción hacerle una pregunta. ¿Dios se enoja, hermano? ¿Amén? Sí. Es un error pensar en un Dios sentado en un trono con un cincho en la mano y enojado siempre. Amén, porque eso no es lo que expresa la palabra. No porque el pastor lo diga, sino que la palabra no expresa a un Dios sentado en un trono, enojado, con la cara empurrada y con el cincho en la mano esperando que usted se equivoque. Pero tampoco muestra a un Dios que todo el tiempo tiene una sonrisa en el rostro, porque también habla en muchas ocasiones de que Dios se enoja, de que Dios tiene ira. Incluso en estos versículos habla de que Dios tiene furor, o sea, Dios se molesta por algo. Y si usted se pregunta, ¿Dios se enoja? Claro que se enoja el Señor. Si no, mire, incluso cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿se molestó o no se molestó? Amén. Se enojó. Y se enoja más cuando nosotros malinterpretamos o dejamos a un lado las cosas que son apartadas para Él. Pero Dios se enoja, claro que se enoja. Claro que hay un momento en el que Dios dice, eso a mí no me agrada y estoy molesto contigo. La siguiente pregunta es, ¿por qué cosas Dios se enoja? ¿Qué cosas de las que no solo como iglesia, porque a veces como iglesia también en general, como iglesia en total, se hacen cosas que a Dios no le agradan, pero
qué cosas personales de nosotros enojan a Dios. ¿Usted ha descubierto en su vida qué cosas de usted le enojan a Dios? ¿Qué cosas le agradan? Uno tiene que saberlo. Si usted tiene tiempo de conocer al Señor, tiene que aprender a distinguir cuando a Él le gusta y cuando no le gusta. Hermana, ¿a su esposo le gusta que le ponga cebolla en su huevito? En el picado, ¿cómo le gusta la yema? ¿Blandita o dura? Bien cocida. Y hermano, no sé, fíjate, nunca le he cocinado. Y usted sabe, no, eso no se lo pongas, no le gusta. A tu papá no le gusta. Muchos de nosotros sabíamos que cuando papá llegaba a casa había que correr a abrirle el portón. Porque si el portón no estaba abierto, ay, por Dios que le caía a uno. Pero usted sabía. Porque usted lo ha conocido desde ese tiempo. Usted conoce a Dios. ¿Hace cuánto vino el Señor? ¿5, 6, 7 años? ¿Usted no sabe qué no le gusta de su vida? ¿Acaso usted ignora qué es lo que a Dios le agrada? ¿No ha sentido momentos cuando alaba al Señor y lo hace de manera desinteresada, humilde y de la manera más sencilla que a Dios se agrada de esa adoración? Amén. O cuando usted sirve a Dios en algún momento, o cuando para aquellos que ganan almas, se pone a ganar almas y usted siente que ese momento fue tan agradable a Dios que usted se siente bien también. Pero hay momentos en los que usted y yo sabemos que estamos mal. Y sabemos que a Dios le desagrada. Viene la mamá, en algún momento se enoja y se enoja con el hijo y le dice, vos andate a la gran. Nomás lo dijo. Usted ya se siente mal con el Señor. Dice, ay no. Si usted es cristiano, que cuando usted está, dice usted, va al mercado, ¿verdad? Y sabe que se bajó la señora. Y le dio de más. Es de gloria al Señor me lo dejó, pero usted sabe que en su corazón está mal. Usted sabe, usted y yo sabemos qué es lo que a Dios le enoja de nuestras vidas. Tenemos que entenderlo, si no, pues deberíamos de pasar un tiempo más con el Señor. Pero quiero, antes de mencionarle qué es lo que estos versículos quieren expresar, quiero darle el contexto de lo que pasaba en el libro o cuando se escribió el libro de Ezequiel, o cuando se promulgó todos los edictos que estaban ahí dichos a través del profeta Ezequiel. Ezequiel era un profeta contemporáneo, es decir, que estaban en la misma época que Daniel. Probablemente se conocieron, no lo dice, pero probablemente se conocieron. En algunas ocasiones Ezequiel lo menciona. Quiere decir que fue en la época en la que el pueblo de Israel estaba aprisionado por Babilonia. Es más, usted lo ve en los capítulos primeros del libro de Ezequiel. Cuando Ezequiel fue llamado, él estaba en una ribera del río de Babilonia, de uno de los ríos de Babilonia. Estaba sentado como esclavo, no esclavo literal, pero lo habían sacado de su tierra y lo habían llevado al pueblo de Babilonia y estaba ahí con las demás personas. Estaba sentado en la ribera del río, dice la palabra del Señor, y cuando el Señor habló con él. Quiere decir que en ese momento se estaba ejecutando un castigo de Dios para Israel, por algo que Israel había hecho mal. Y le estoy explicando el contexto porque quiero que me entienda después. Porque Israel había hecho algo malo, Dios los había llevado o había permitido que Babilonia se los llevara hasta donde estaban. Uno de los reyes más buenos, uno de los mejores reyes, no podemos decirle mejor porque pasó David, estuvo Salomón. Uno de los mejores reyes fue Josías. Si alguien se recuerda de Josías, Josías empezó a ser rey a sus 8 años. Pero dice la palabra del Señor que a sus 8 años, cuando empezó a reinar, a partir de esa edad, él empezó a hacer las cosas buenas delante de Dios. Pero si hay alguien que se puede determinar como uno de los reyes, no es total, ¿verdad? Pero si hay alguien que se puede determinar como uno de los reyes, los peores reyes de Israel, fue el rey Manasés, que estuvo, si no me equivoco, 2 o 3 reinados antes de Josías. Él hizo lo malo a tal grado que levantó altares por todos lados, ¿verdad? De otros dioses. Vino un día y se le ocurrió, y vamos a poner en el templo de Jehová, hermano, en el templo de Jehová, que para el israelita eso es sagrado, vamos a poner en el templo de Jehová una diosa. Adentro del templo.
No afuera. Era como un reto directo para Dios, ¿verdad? Adentro del templo vamos a poner una diosa. Y no le bastó con eso, que un día, adorando a otros dioses, tomó a su hijo y lo sacrificó en el nombre de ese Dios. E hizo que el pueblo también hiciera sacrificio de sus hijos en el nombre de sus dioses. Esto es un culto satánico, literalmente, hermano. Que alguien tome a su hijo, lo degolle y se le ofrezca a Satanás, literalmente, en el templo de Jehová. Entonces este hombre fue uno de los peores reyes de Israel. Cuando había pasado su reinado, todavía, le dije dos o tres reinados antes de Josías. Cuando había pasado su reinado, llegó Josías e hizo lo correcto, quitó los altares, empezó a hacer las celebraciones de Jehová, pero aún así, al final del reinado de Josías, dice, pero aún Jehová no se había calmado la ira desde Manasés. Todavía estaba enojado. Todavía estaba molesto. Quiere decir que el pecado de Manasés había sido grande. Entonces fue en este sentido que siguió el Señor y los castiga y los manda para Babilonia. Y ahí es donde tenemos el contexto. Ezequiel escribiendo en Babilonia, castigado el pueblo de Israel. Pero fíjese que me hizo la duda. Bueno, dije yo, ¿y si el Señor ya los castigó todavía? Y fíjese, hermano, que a veces el Señor nos ha dado un par de cinchaseadas, pero aún no se ha calmado, porque nuestro pecado todavía no ha cambiado. Y quiero iniciar, después del contexto que les daba, quiero iniciar con el primer punto, y quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y el punto que sigue es, mi hermano, Dios es paciente. Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es paciente? Amén. Dice la palabra del Señor que Él es paciente. Dice Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Claro, Dios es paciente. Mi hermano, si hay alguien que sabe esperar, ese es Dios. Y espera tranquilo. Dicen por ahí, si para Dios no hay prisa, Él tiene todo el tiempo del universo. Uno anda acelerado, pero Dios siempre es paciente. Tranquilo, tranquilo. No se molesta porque usted haya venido durante algún tiempo y esté en el proceso de cambiar. Dios no se molesta, Dios espera paciente. No se preocupe, Él siempre está con los brazos abiertos, nosotros siempre lo decimos. Cuando Él lo demostró en la parábola del hijo pródigo, dice que Él lo vio desde lejos, quiere decir que Él estaba esperando, el Padre, ¿verdad? Y Él se ejemplificaba como el Padre. Él estaba esperando. Así que no se preocupe, Dios siempre espera, Dios es paciente, Dios conoce nuestras debilidades. Es decir, Él no se enoja por algo que cualquiera se enojaría. Nosotros somos bien impacientes. Usted se acaba de casar con una persona e inmediatamente usted quiere que esa persona se amolde a usted. Y ya sea como usted. Es que mira, yo desde que nos casamos, vos nunca cambiás. Mi amor, pero si tenemos como 3 meses de habernos casado. Y vos ya querés que yo seamos iguales. En el caso del Señor, no. El caso del Señor es que Él espera. Él se sienta y espera, vamos a ver. Yo sé que tú vas a cambiar. Yo sé que poco a poco vas a ir amoldando ese tu carácter, esa tu forma de ser. Dios espera. Él da un tiempo. Aunque nuestros pecados no le sean agradables, pero Él sabe soportar. Usted y yo sabemos que hay cosas que nos agradan, pero ni modo, tenemos que esperarlas. El Señor, aunque Él pudiera cambiarlas, Él decide esperarlas. No es como nosotros, ¿verdad? Usted viene en el camino. Gracias a Dios, hoy que salimos temprano, venimos amaneciendo con Dios, no nos encontramos mucho tráfico. Pero usted sale de su casa. Llega a su trabajo a las 8, pero usted sale de su casa a las 6 de la mañana, ya encuentra un gran tráfico. ¿Y qué le toca hacer, hermano? Esperar. Ni modo, porque ya se puede que hay tráfico. En el caso del Señor no, Él no necesita esperar, Él decide esperar. Y espera a usted y lo espera y me espera a mí a que cambiemos esa actitud o ese pecado que nosotros no queremos cambiar. Pero viene el Señor y empieza a dar ciertos indicios como se lo hizo al pueblo de Israel. Y empieza a tirar ciertos piquetazos. A usted y a mí
nos despiden. Dice, Señor, me estás indicando algo. Y le llega una enfermedad. Señor, no sé si me estás diciendo algo. Y su esposa se va de la casa. Señor, aún no creo que me estés diciendo algo. Y dice, Señor, ¿cuánto más te tengo que indicar que te estoy diciendo algo? Lo que estás haciendo no me agrada. Y va para la casa del amante y se le torce el pie, ¿verdad? Señor, me estás diciendo algo. Y el Señor dirá, ¿y qué querés? ¿Que te quiebre la cadera o qué? Y empieza, Señor, a dar ciertos indicios de lo que estamos haciendo no nos agrada y el negocio no nos sale bien. Usted entabla un negocio y le sale mal. No, Señor, yo creo que tengo que poner un poco más de empeño en esto. Y el Señor le está diciendo, no me agrada esa situación. Y viene, y es aquí donde llegamos a lo que el meollo del versículo que estamos leyendo. Regrese conmigo a Ezequiel capítulo 7, versículo 3, y me ayuda a leer lo que dice ahí, por favor, ya en conciencia de lo que sabemos. Ezequiel capítulo 7, versículo 3. Dice la primera frase en el versículo 3, ahora será el fin sobre vosotros. Déjeme aclararle, por favor, hermano, que no está hablando el fin de la tierra. La tierra no se iba a terminar en ese momento. Solo quiero aclararle algo. Muchas veces nosotros nos equivocamos al leer la palabra del Señor, porque asumimos, y amén, toda la escritura tiene aplicación a nuestra vida, amén. Pero en su texto original ellos fueron escritos para una persona en específico. Se lo demuestro. Nosotros podemos aplicar el libro de Génesis para nosotros y muchas promesas que están ahí para nosotros. Pero Dios le dijo a Abraham que le daría la tierra de Canaán. ¿Usted y yo podemos aplicar eso para nuestra vida? No, porque la tierra de Canaán no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. Pero podemos aplicar que Él nos da a nosotros un territorio. El texto escrito aquí estaba siendo escrito para el pueblo de Israel en su momento. Y Dios le estaba diciendo que se había llegado el fin. ¿Cuál fin, hermano? ¿El fin de la tierra? No. Ah, dirá usted, el fin del pueblo de Israel. Aquí se acaba el pueblo. No. Porque hace poco salieron a Israel y allá están vivos todavía. ¿Se acabó Israel? No. ¿Adivine cuán feeling está hablando? Del fin de la paciencia de Dios. Ahí había llegado el fin. Dice, aquí se terminó mi paciencia. No más. Te he castigado, le dice al pueblo de Israel, porque estaba en Babilonia. Te he castigado y no entendés. Todavía el pueblo que está en Israel sigue adorando a otros dioses. No entendés, te pego y no entendés. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hijos rebeldes? Amén. Y usted le pega. Mi hermana siempre ha sido bien valiente. Yo era de los llorones. Solo mi papá se ponía la mano aquí y ella lloraba. Pero mi hermana no. Mi papá le agarraba el cincho, se lo enrollaba en la mano. Te voy a pegar. Ya le da el primer cinchazo. Solo le decía así. ¿No estás llorando? No. ¿Y no te duele? Ya le daba al otro. ¿No vas a llorar? No. En el mente de uno había confusión, ¿verdad? Porque a veces los papás cuando le pegaban a uno y lloraba, ¿qué le decían? Cállate, cállate. Pero cuando no llora le dicen, no vas a llorar. Pues mi hermana le pegaba. No. Y decía, esta bicha, de veras va que me convence. Y así somos muchos de nosotros. Viene el Señor, se da cuenta del error que usted y yo estamos cometiendo, porque usted cree que no se ha dado cuenta Dios, pero Dios ya se dio cuenta. No se esconda del pastor, escóndase de Dios. Y viene el Señor y le pega un cinchazo, y usted solo, ¡chao! No me duele, Señor. Además que ni necesitaba esa canilla. No, digo, Señor, llévate a la casa, no me importa. Prefiero seguir en mi movidita. Y el Señor dice, no entendés. Y como no entendés, se me acabó la paciencia. Ahora el fin viene. Se me acabó la paciencia. Dice el versículo
en el que iniciamos Ezequiel capítulo 7, versículo 3, ahora será el fin sobre ti. Quizás yo podría decir, uno a veces dice, porque lee los versículos allá en Génesis, dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día, ¿qué dice? No, nosotros nos equivocamos, dice descansó, pero no, Dios no descansó, Dios reposó, porque descansar indicaría que Dios se cansa, pero Dios no se cansó, Dios reposó para demostrarnos a nosotros que también debíamos reposar. Pero yo me atrevería a decir que la única cosa que a Dios cansa es un hijo necio y obstinado. Se lo demuestro, acompáñeme al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 6. Quizás la única cosa que a Dios le cansa es nuestra necedad. Eso es quizás lo único que Dios dirá, ¡ay, estoy cansado de que alguien no se arrepienta de su error, de su pecado! Jeremías capítulo 15, versículo 6, creo que no es la traducción que ustedes tienen, pero se la leo en la que he encontrado yo. Dice, tú me has dejado, declara el Señor, sigue retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Yo me atrevería a decir que quizás la única cosa que cansa al Señor son hijos necios. Que ya el Señor les ha dicho que eso está mal, pero siguen en el error y quieren seguir adelante. Errores que en vez de mejorar, empeoran. ¿Cómo así, pastor? Viene alguien, entró al Señor y tenía el vicio de fumar. El vicio de fumar no juzgue a nadie. El vicio de fumar es sumamente difícil de dejar. Pero cuando usted entró al Señor, en ocasiones Dios de repente le quita el deseo de fumar y en otras simplemente la persona va cambiando poco a poco. ¿Sí? De repente hoy dejó de fumar, pero en otras ocasiones va lentamente. ¿Cuál es el problema? Que si aquella persona que recibió al Señor y antes fumaba 2 cigarrillos al día, pero ahora que viene el Señor fuma 5, de esos errores habla el Señor. Que en vez de ir adelante, vamos para atrás. Cuando la persona estaba antes del Señor, pues tenía un amante. Hoy tiene 3 en el cristianismo. Y a veces tratamos de santificar nuestro pecado, ¿se ha fijado? Como cuando alguien tiene un amante, pero la gana para Cristo. Dice, no, pero la gané para el Señor, pastor. Pero no le quita el pecado, hermano. Es como que alguien vaya a robar, ¿verdad? Y le roba la cartera a la hermana, da punta de cuchilla y se sienta mal. Voy a dejar el diezmo, así lo santifico. No santificó nada. Su pecado sigue siendo pecado. Y eso es lo que le molesta al Señor, que en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Decían antes, como el cangrejo. Pero si se ha fijado usted, el cangrejo no va para atrás, hermano, va para un lado. Nosotros vamos para atrás. Vamos para atrás, y el Señor le molesta. Y ahí venís otra vez y con tu pecado. Y ahí venís aumentándole a tu pecado. Y ahí venimos, y como le decía, pues lo traemos a la casa del Señor, así como Manasés, que le comenté, llevó un altar al templo de Jehová, así nosotros traemos nuestro pecado a la casa del Señor. Y vamos aumentándole ese pecado, y vamos aumentándole ese pecado, y vamos aumentándole cada vez a ese pecado, cuando ya no tenemos vergüenza de hacer lo que hacíamos antes. Antes de ser cristianos, bueno, al nomás de ser cristianos nos daba vergüenza y nos escondíamos. Hoy no. Bueno, de todas maneras todos son iguales, ¿verdad, pastor? Y allá se encuentran el hermanito en el mercado echándose las heladas. Antes le daba vergüenza, la escondía, la ponía debajo. Hoy no, ya la pone. Y como muchos, ¿verdad? Hasta les enorgullece. No, déjenme las botellas aquí para que vean cuántas me he tomado. Y el Señor dice, hijo, te estoy viendo y me molesta esa actitud que tienes. Te estoy viendo y me incomoda esa actitud que tienes.
Y cuando ya nos iba mal, si usted ha pensado que ese pecado, o que usted ha pensado que le estaba yendo mal ahorita, hermano, por ese pecado y que le está yendo mal, no, hermano, no ha llegado tan bajo. Espérese que todavía hay más bajo aún. Cuando ya nos iba mal, dice en el versículo 3, léalo conmigo, ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti, ¿qué dice? Mi furor. O sea que Dios todavía no les había enviado el furor y estaban en Babilonia. No, hermano, usted no lo ha visto enojado. Hay muchos que dicen por ahí, no, el pastor Davidcito es bien calmado, dicen por ahí. No, él no mata ni una cuca. Hermano, usted no me ha visto enojado. Y a veces nosotros decimos, no, ya el Señor ya conmigo, ya más bajo no me puede llevar. No, hermano, no lo ha visto enojado. Sinceramente, no lo ha visto enojado. El pueblo de Israel estaba en Babilonia, habían matado a sus hijos, habían dejado destrozada toda la ciudad. Y todavía el Señor le dice, dejaré caer sobre ti mi furor. Había un momento en el que el Señor iba a estallar. Y dice lo siguiente en el versículo número 3, y ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Ay, mi hermano, ¿qué sería de nosotros si Dios o cuando Dios nos juzgare según nuestros caminos? Esto pasa cuando un hombre ha sido, o un joven ha sido peperecho, pero peperecho. Y enamora a las bichas y las deja ahí tiradas. Y de repente, cuando decide formar cabeza, ¿verdad? Y ya está casado y la esposa va a darle un hijo y nace niña. Y le dicen, aquí las vas a pagar todas, papá. Exacto. ¿Qué pasaría si Dios nos da o nos paga la moneda con lo que nosotros nos hemos equivocado? ¿Qué haría usted? Para aquel que le gustaba asesinar, que no le importa asesinar en la vida, ¿qué pasa cuando le quitan la vida a uno de sus hijos o a la persona que más ama? Y decía, te juzgaré según tus caminos. De acuerdo a lo que vos hiciste, te voy a hacer a ti. Y es ahí donde uno se tiene que preocupar. Pero quiero decirle esto, mi hermano. Y este es el último punto del sermón de esta mañana. Antes del juicio siempre hay una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Antes del juicio siempre hay una oportunidad. Dios no castiga sin avisar. Si Dios no le va a hacer así como de repente usted estaba sentadito, ¡cham!, le llega a pegar. No, Dios ya le había avisado. Como muchos de nosotros avisamos, va pues hijo, anda a arreglar el cuarto a la 1. Dios castiga cuando ya ha avisado. Y Dios da una oportunidad. Quiero que me acompañe al libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. ¿Se recuerda del peor rey que le dije que había existido en Israel? ¿Cómo se llamaba? Manasés. Esta es la historia de Manasés al final de sus días. Le dije que él quizás había sido el peor y que la ira de Jehová había durado largo tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12 y versículo 13. Mire lo que dice ahí. Del 11 al 13 vamos a leer. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en la angustia, ¿qué dice más adelante, hermano? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios siempre da una oportunidad. Mire, hermano, como le dije, Dios no castiga sin avisar. Esto es cuando un padre sabe qué es lo que su hijo ha hecho. Lo sabe, pero quiere escuchar algo de él, no se ha dado cuenta. Digamos, la mamá llega a su casa, porque las mamás tienen eso. Ellas saben cuánto dinero tienen
Y yo creo que en ocasiones, hasta de allá desde el trabajo, donde estén, si alguien está agarrando el dinero en su casa, ellos lo sienten. Alguien está agarrando dinero en la casa. Porque cuando llega a la casa es lo primero que ve. Aquí me han agarrado un billete de A5. Pero ya sabe quién fue. Debe ser que le pregunte, ¿vení, fulano? ¿Vení? Va. ¿Agarraste el dinero, sí o no? Ella sabe. ¿Pero qué quiere escuchar? Que él sea sincero. ¿Vos fuiste? Séme sincero. Si no, aquí te cae. Y te cae doble por mentiroso. Entonces viene, y uno en la mente, ¿verdad? Ay, esto no sé cómo contestar, porque si le digo que sí, me va a caer. Tal vez no sabe. Pero sabe, hermano. Así es el Señor. Dice, no, ya sé tu pecado, pero te estoy dando una oportunidad de que salgas de ello. Hermano, esta mañana yo no le estoy dando a usted el permiso de seguir en su pecado. Le estoy abriendo una pequeña ventana y le estoy diciendo, aquí puede salir ahora. Una pequeña ventana es tiempo. Una pequeña ventana es como cuando alguien en esta casa va a estallar, tenés que salir en este momento. Porque cuando se nos fue explicado, y también la palabra de Dios lo expresa, cuando viene el juicio de Dios, no hay nada que lo pueda detener. Solo no hemos leído los versículos más adelante en lo que decía, ni aunque me ores, no te tendré misericordia. Le pido por favor, esta mañana, la intención de este sermón es que volvamos nuestro camino. Número 1, reconozcamos que Dios ha sido paciente. Número 2, reconozcamos que Dios, la paciencia de Dios tiene un fin. Y número 3, reconozcamos que tenemos una pequeña oportunidad para cambiar. Si Dios ha traído este sermón esta mañana a quienes esté escuchando, es porque Dios quiere y le está pidiendo que arregle su vida. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia y tu paciencia. Gracias, Señor, porque esta mañana nos has dejado ver la luz a través de esa pequeña ventana en la que podemos salir. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ayudes a cambiar los corazones de aquellos hermanos que hasta este día hay pecados que no han logrado cambiar. Un hombre con la atracción desmedida por otras mujeres, alguien que no puede dejar de robar, alguien que le cuesta dejar de fumar o de tomar, alguien que está adicto a la pornografía, en el nombre del Señor Jesús, ayúdale a cambiar. Mira su corazón dispuesto, que este día está con corazón dispuesto a cambiar su camino, a arrepentirse. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálele un fuerte aplauso al Señor.